Cuando Lee Soo-yang reveló su verdadera edad y nombre, hubo un revuelo en la audiencia. Todos sus colegas encontraron increíble la situación. Lee Soo-yang continuó presentándose bajo las miradas desconcertadas de todos, afirmando que ya tenía 34 años. Sin embargo, fue despedida repentinamente por la empresa donde había trabajado durante 14 años. Con solo educación secundaria, no pudo encontrar una empresa dispuesta a aceptarlo. Inicialmente buscaba solo una semana de trabajo a tiempo parcial, pero la empresa inesperadamente le ofreció la oportunidad de convertirse en diseñador de moda. Se obsesionó con la idea de ver algún día su ropa diseñada en el mercado, eligiendo seguir ocultando la verdad a todos. Sin embargo, cuando su ropa finalmente llegó al mercado, no pudo estar feliz o satisfecho porque se había logrado mediante engaños. Luego se disculpó sinceramente, pidiendo el perdón de todos. Después de decir estas palabras, se preparó para dejar el escenario, mirando hacia Choi Hee-nuka porque, en ese momento, se sintió más arrepentido por Choi Hee-nuka. Después de la reunión anual, el presidente miraba la tarjeta de presentación de Lee So-young con emociones infinitas, mientras Choi Hee-nuka recordaba varios comportamientos inusuales de Lee So-young. Aunque ahora había encontrado explicaciones razonables, aún no podía creerlo. Lee Soo-yang empacó sus cosas y dejó la empresa aferrándose a sus pertenencias. Mientras esperaba el ascensor, se encontró con el director Bak y se disculpó. El director Bak lo lamentó, diciendo que no estaba mal querer cumplir sus sueños. Simplemente eligió el método equivocado. Cuando Lee Soo-yang subió al ascensor, se encontró con el presidente. En ese momento, no tuvo la cara para enfrentarse al presidente, quien también estaba profundamente decepcionado con él, criticándolo como una persona egoísta. Además de disculparse, le hizo una pregunta al presidente. Si el presidente hubiera sabido que tenía 34 años y solo había terminado la escuela secundaria al principio, ¿aún así el presidente lo habría contratado? El presidente permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de decir algo. Mientras Lee So-young estaba dejando la empresa, recibió una llamada de su hermana menor. Mientras tanto, la madre de Lee So-young estaba en la oficina, rogándole desesperadamente a Kang Jong-soo que no demandara a Lee So-young por fraude laboral. Sin embargo, su madre no sabía que Kang Jong-soo estaba secretamente complacida. Cuando Lee So-young intentó llevar a su madre a casa, Kang Jong-soo insultó a Lee So-young, mencionando su edad y su bajo nivel educativo, llamándola sinvergüenza. Pronto, la empresa celebró una reunión del comité de arbitraje para discutir si demandar a Lee So-young. El equipo legal pidió un castigo severo e incluso querían implicar al director Bak. Otros ejecutivos de la empresa también estuvieron de acuerdo en demandar. Sin embargo, para evitar implicar a más personas y dañar la reputación de la empresa, el presidente anunció el despido de Lee So-young, resolviendo el asunto. Lee Si-yuan originalmente quería objetar, pero Kang Jong-soo, para ganar el favor del presidente, suplicó por Lee So-young, pidiendo a la empresa que no la procesara, afirmando que escalar el problema sería perjudicial para todos en la empresa. Como resultado, la empresa terminó la reunión con el resultado del despido de Lee So-young. Después de que Lee So-young se fue, los colegas murmuraban a sus espaldas, llamándola una tía de mediana edad que sedujo sin vergüenza al presidente. Choi Hee-nuka, quien estaba cerca, se sentía cada vez más incómodo al escuchar esos rumores y ni siquiera podía comer. Inmediatamente fue a buscar a Lee So-young porque todavía no podía creer que fuera cierto. Esperaba que fuera solo una broma de Lee So-young. Después de confirmar repetidamente con Lee So-young pidiendo su identificación, su corazón se volvió más frío. Seguía culpando a Lee So-young por engañarlo porque sentía que incluso si Lee So-young hubiera engañado a todo el mundo, no debería haberle ocultado la verdad. Sin embargo, Lee So-young dijo que era porque le gustaba demasiado que no pudo decirle la verdad. Choi Hee-nuka, llorando, admitió que ya no podía diferenciar cuáles eran las palabras verdaderas de Lee So-young. Se levantó y se fue después de decir esto. Mientras Lee So-young lo veía marchar, su corazón estaba lleno de arrepentimiento y tristeza. Cuando Lee So-young regresó a casa, su madre estaba furiosa, acusando a ambas hermanas de avergonzarlo al ocultarle cosas, sugiriendo que todos fueran al cielo del oeste juntos por ello. Lee Soo-yang explicó que todo era por sobrevivir. Es para alcanzar mi sueño. Al escuchar esto, mamá se enfadó aún más. Entró corriendo en la habitación, lista para destrozar la máquina de coser de Lee So-young. Rápidamente, Lee Soo-yang protegió la máquina de coser frente a ella. A medida que el arrebato de mamá se intensificaba, comenzaron a forcejear por la máquina. En la lucha, ella empujó a Lee Soo-yang al suelo. En ese momento, cuando vio su sueño desmoronarse, Lee Soo-yang estalló. Cuestionó en voz alta a su madre,
expresando cómo había trabajado duro para esta familia durante décadas. Sin embargo, su madre nunca reconoció su arduo trabajo. Incluso cuando quería perseguir su sueño, su madre permanecía indiferente. A los ojos de su madre, la única hija por la que realmente se preocupaba era su hermana, Lee So-jin. Con estas palabras, Lee Soo-young se marchó en desesperación y enojo. Al mismo tiempo, el director Bak anunció que se enfrentaría en una competencia de diseño de 2 semanas contra Jae-un Lee-sil. Si perdía, dejaría la empresa incondicionalmente. La declaración del director Bak fue como un rayo en un día claro, dejando instantáneamente atónita a toda la alta dirección. Esto favoreció mucho a Jae-un Lee-sil, quien aceptó de inmediato sin pensarlo 2 veces. Después de la competencia, el presidente de la empresa, para proteger al director Bak, le aconsejó fervientemente que abandonara el enfrentamiento, incluso ofreciéndose a hablar en su nombre. Sin embargo, el director Bak tenía sus propios planes. Para ese momento, la influencia de Jae-un Lee-sil dentro de la empresa había crecido significativamente, convirtiéndose en una persona de verdadero poder. Si se le dejaba sin desafío, incluso la posición del presidente pronto estaría en riesgo. Comprendiendo las sinceras intenciones del director Bak, el presidente solo podía animarlo y apoyarlo. El director Bak comenzó a reclutar talento dentro de la empresa para su equipo de diseño. Sin embargo, debido a la abrumadora influencia de Jae-un Lee-sil, ningún diseñador se atrevió a oponerse. Como resultado, no hubo solicitantes. Por lo tanto, el director Bak decidió seleccionar individuos de una competencia de diseño de una empresa anterior. Cuando revisó el currículum del campeón, se sorprendió al ver el nombre de Lee So-young. Lo confirmó por teléfono, y Lee So-young estaba inactiva en casa. Tras una larga conversación, finalmente se dio cuenta de que este campeón era realmente Lee So-young. En aquel entonces, Lee So-young había ingresado a la empresa bajo el nombre de su hermana para no ser descubierta. Sabiendo esta verdad, el director Bak se quedó asombrado. De vuelta en su oficina, al revisar los diseños de Lee So-young, se dio cuenta de que ella ya estaba en la lista negra de la empresa. El director Bak se sintió profundamente arrepentido y afligido. Justo cuando estaba a punto de guardar el diseño, notó la identidad pública de Lee Soo-young anteriormente. La carta de disculpa que dejó revelaba la verdadera identidad de Lee So-young y detallaba las razones de sus acciones. Se disculpaba sinceramente con el director Bak, quien se conmovió profundamente al leerla. Mientras tanto, los colegas en la oficina estaban rumoreando. Debido a que nadie se atrevía a responder al director Bak, la compañía estaba considerando llamar de vuelta al diseñador Kim Jun-soo de China, al que se decía que era poco confiable. Sin embargo, al ser el sobrino del alto funcionario Jun Lee-si, nadie se atrevía a tomar medidas en su contra. La escena cambia al regreso de Kim Jun-soo a su país de origen. En el aeropuerto, se encontró con Su-11, quien iba a los Estados Unidos para resolver problemas matrimoniales. Su-11 casi olvida su equipaje al marcharse, pero Kim Jun-soo le ayudó con él. Después de que Su-11 se fue, Kim Jun-soo no pudo evitar suspirar. Se había enamorado a primera vista de Su-11. Luego tomó un taxi de regreso a casa, pero descuidadamente dejó su equipaje en la acera, indicando su naturaleza poco confiable. Conociendo que su equipo solo tenía 2 miembros con bajo rendimiento, el director Bak se preocupó. Llevó los bocetos de diseño de Lee So-young para reunirse con el presidente de la compañía, esperando la reincorporación de Lee So-young. El presidente se sorprendió al enterarse de que Lee So-young era la campeona del concurso de diseño, pero, bajo presión de otros ejecutivos de la compañía, educadamente declinó la solicitud del director Bak. Durante una comida con Hyun Jun-soo, el presidente estaba absorto en los pensamientos de las palabras del director Bak. Por otro lado, desde la partida de Lee So-young, Hyun Jun-soo había estado de buen humor. Expresó directamente sus sentimientos al presidente, diciendo: «Te he esperado durante 10 años. Cancelamos nuestro compromiso». Decepcionado con Lee So-young, el presidente comenzó a sentirse en conflicto. Más tarde, cuando Hyun Jun-soo preparó un pastel para Swanner, ella estaba molesta y expresó su deseo de comer pasteles de arroz fritos hechos por Lee So-young en su lugar. A propósito, derramó el pastel sobre Hyun Jun-soo y se marchó a su habitación. Fingiendo no estar enojada frente al presidente, Hyun Jun-soo más tarde confrontó a Swanner, amenazándola y diciendo que al presidente no le gustaba Lee So-young y si Swanner seguía simpatizando con ella, el presidente ya no la querría. Esto hirió profundamente a Swanner, quien lloró bajo las sábanas después de que Hyun Jun-soo se fuera. Más tarde, el presidente visitó la habitación de Swanner y la encontró llorando bajo las sábanas. Preguntó si extrañaba a Lee So-young, a lo que Swanner respondió: «Papá». Las palabras de Swanner dejaron al presidente en conflicto.
Mientras tanto, Kim Hun-soo encontró los bocetos de diseño de Lee So-young en el escritorio del director Bak y llamó inmediatamente a casa de Lee So-young. Su madre contestó la llamada y se alegró al escuchar que Lee So-young estaba siendo invitada a trabajar como diseñadora. Esa noche, su madre preparó una cena abundante para Lee So-young. Se disculpó por haberle dificultado la vida y explicó que había favorecido a Lee So-jin debido a las lesiones por quemaduras en su infancia. Además, ella fue acogida en hogares de familiares, lo que causó un trauma psicológico significativo a su hermana. Por eso mamá quería compensar a su hermana. Después de escuchar esto, Lee So-young finalmente entendió las dificultades de mamá y la familia alcanzó la reconciliación. Al día siguiente, comenzó oficialmente el enfrentamiento entre el director Bak y la familia Lee. Justo cuando ambos bandos anunciaban sus alineaciones iniciales, Lee So-young irrumpió. Dijo algo en un idioma extranjero y parecía querer reforzar algo relacionado con Bak. Luego salió de la habitación para vender un peonia mal colocado. Todos los presentes quedaron atónitos. Jaehyun Lee-sil cuestionó inmediatamente al director Bak, pero Kim Hun-soo se puso de pie y se adjudicó la responsabilidad por llamarla. Para evitar sospechas, el presidente le pidió a Lee So-young que esperara afuera. Después de que ella se fue, la reunión estalló inmediatamente en caos. La oposición liderada por la familia Lee se opuso firmemente a emplear a Lee So-young. Sin embargo, Kim Hun-soo refutó inmediatamente, diciendo que prometió regresar a Corea con la condición de elegir libremente a sus subordinados. Sin embargo, Jaehyun Lee-sil se opuso, afirmando que el fraude de empleo de Lee So-young la descalificaba para convertirse en una empleada formal. Kim Hun-soo dijo con calma que solo trajo a Lee So-young para un papel a tiempo parcial durante 2 semanas. Hyun Jung-soo intervino, diciendo que violaba los principios de la empresa, pero el director Bak interrumpió, citando como Hyun Jung-soo recomendó fuertemente a Lee So-young al desarrollar la marca de ropa para exteriores. Al darse cuenta de su error, ambas facciones se quedaron sin palabras después de que Lee So-young fuera llamada de vuelta. Para equilibrar el conflicto entre ambos lados, el presidente le dio a Lee So-young un desafío: crear una prenda innovadora para exteriores en 24 horas. Si tenía éxito, podría unirse a la competencia. Todos pensaron que este desafío era extremadamente difícil e imposible de lograr para Lee So-young, así que nadie objetó más. Cuando Lee So-young regresó, el encuentro más incómodo fue con Choi Hinuka. Ambos no sabían cómo enfrentarse. Para romper la incomodidad, Lee So-young le pidió a Choi Hinuka que ayudara a recopilar datos de mercado para ropa de exterior. Sin embargo, él se negó, afirmando que era información confidencial de la empresa y se fue, dejando a Lee So-young decepcionada. Más tarde, mientras tomaba el ascensor, Lee So-young se encontró con el presidente. Le agradeció por la oportunidad de prueba, pero el tono del presidente era serio, aconsejando que desistiera si le faltaba confianza. Porque esto involucra si el director Bak puede quedarse en la compañía. Lee So-young se sorprendió mucho al escuchar esto. Fue entonces cuando se dio cuenta de la gravedad del problema y ya no se atrevió a ser negligente. Mientras tanto, el director Park, en un encuentro fortuito, se enteró a través del jefe Sang que la familia de Choi Hinuka tenía una mina y él era el heredero del renombrado plato Longham Fry. Su familia tenía 50 sucursales en todo el país y varios edificios en alquiler. El director Park quedó fascinado con Choi Hinuka al escuchar esto y constantemente pedía al jefe Sang que los presentara. Sin embargo, Choi Hinuka no mostró ningún interés en él. Por otro lado, al enterarse de la responsabilidad sobre la estadía o salida del director Bak, Lee So-young sintió una presión inmensa y carecía de cualquier inspiración. En el camino de regreso, vio a una madre operando un puesto de tareas escolares bajo la lluvia, cerrando su puesto. Mientras ayudaba a su madre, vio cómo ella se mojaba bajo la lluvia, lo que de repente le inspiró una idea, como si acabara de ingerir fertilizante. Al instante, pensó en convertir la ropa de exterior en impermeables. Al día siguiente, entró en la fase de producción. En cuanto a Choi Hinuka, aunque dijo que no quería ayudar a Lee So-young, todavía organizó datos de mercado para él, pidiendo al jefe Sang que se los entregara. Sin embargo, el jefe Sang no quería que Lee So-young aprobara la prueba, así que tan pronto como Choi Hinuka se fue, tiró los datos a la basura, pensando que esto impediría que Lee So-young tuviera éxito. Sin embargo, cuando regresó a la oficina, encontró que Lee So-young ya había hecho la ropa. Entonces, mientras Lee So-young dormía, él tomó silenciosamente la ropa de prueba. Cuando Lee So-young se despertó y encontró la ropa desaparecida, buscó en toda la empresa, con la intención de hacer otra pieza. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Justo cuando estaba desesperado, encontró una tienda de campaña en el almacén. En ese momento,
La reunión de votación de la compañía ya se había celebrado y todos habían estado esperando durante mucho tiempo. La oposición instaba a tomar una decisión. Bajo presión, el presidente decidió no esperar a Lee So-yong y se dirigió a Kim Jun-soo, preguntando si podían proceder con la competencia sin Lee So-yong. Kim Jun-soo dijo con confianza que era posible e incluso hizo una firme promesa, diciendo si la competencia fallaba. Estaban todos listos para renunciar voluntariamente cuando de repente, Lee So-yong irrumpió vistiendo la ropa de exterior que había diseñado. Su aparición oportuna deleitó al presidente, mientras que Hyun Jun-soo explotó de ira. Al enterarse de que Lee So-yong había creado un abrigo de plumas a partir de la tienda de campaña, todos mostraron su aprobación utilizando 666 minutos en los comentarios. Finalmente, el presidente se sintió aliviado y confió la tarea de salvar al director Bak a Lee So-yong. Después de regresar a la oficina, se formó oficialmente el grupo de diseño 5 y el líder del equipo, Kim Jun-soo, comenzó a asignar tareas. Lee So-yong era responsable de la ropa exterior, el jefe San de las camisetas y Kim Jun-soo de los pantalones. Una vez asignadas las tareas, comenzaron a animarse mutuamente, aumentando la moral. Mientras tanto, el equipo de Hyun Jun-soo también estaba ocupado preparándose para la competencia de diseño. Según el jefe, trajeron tela con la última tecnología de la exposición de Shanghái. Para la ropa de exterior, el factor clave de competencia reside en la tela, así que creían que ya habían ganado la mitad de la batalla. Añadiendo una capa doble de seguro, Hyun Lee-sil reemplazó a todos los jueces excepto al presidente con su propia gente. Sintiéndose orgulloso de su jugada genial, fue interrumpido cuando Hyun Jun-soo protestó con su madre, afirmando la necesidad de una competencia justa. Hyun Jun-soo estaba seguro de que su formación en diseño de moda en la Escuela No Oriental en Estados Unidos le permitiría vencer a Lee So-yong únicamente con sus habilidades. Al escuchar esto, Hyun Lee-sil elogió a su hija por crecer. Más tarde, Hyun Jun-soo llevó a Swan a tomar helado, pero Swan todavía no le gustaba a Hyun Jun-soo, mencionando persistentemente a Lee So-yong. Esto irritó mucho a Hyun Jun-soo, y para silenciar a Swan, le dijo que estaba a punto de casarse con el presidente, quien realmente le apreciaba. Si Swan seguía sin gustarle, entonces el presidente tampoco le gustaría a Swan. Esto asustó mucho a Swan. No tuvo más opción que seguir obedientemente sus órdenes. Después de dejar a Swan en casa, Hyun Jun-soo informó con orgullo al presidente que Swan era muy grosera, pero estaba seguro de poder manejarla bien. El presidente, con una sonrisa irónica, escuchó esto. Por otro lado, Choi Hinuka descubrió la ropa que el jefe Sang había escondido. Eran las muestras que Lee So-yong había probado antes. Choi Hinuka se enfureció al instante, mientras que el jefe Sang parecía desamparado, afirmando que no tenía elección en ese momento. Sin embargo, ahora él y Lee So-yong estaban del mismo lado y esperaban que Choi Hinuka se uniera a su equipo para la prueba de ropa de exterior en la montaña al día siguiente. Choi Hinuka inmediatamente se negó, diciendo que si perdían, ambos se quedarían sin trabajo. ¿Y qué pasaría con el alquiler? En realidad, Choi Hinuka no estaba preocupado por perder su trabajo, sino por cómo enfrentar a Lee So-yong. Al día siguiente, a pesar de las repetidas invitaciones del jefe Sang, Choi Hinuka seguía en conflicto. Eventualmente, decidió ayudar al jefe Sang y a Lee So-yong. Al llegar a la montaña, Choi Hinuka se encontró con Lee So-yong, quien había estado esperando por un tiempo. Ambos se sintieron increíblemente incómodos en ese momento. Choi Hinuka todavía estaba molesto por la decepción de Lee So-yong, por lo que fue frío con ella. Justo cuando ambos se sentían extremadamente incómodos, Lee So-yong recibió una llamada telefónica informándoles que estaban en el lugar de encuentro equivocado con el jefe Sang. Para evitar retrasar la inspección en el campo, se dividieron en grupos para subir la montaña y planeaban reunirse en la cumbre. Durante la escalada, Choi Hinuka deliberadamente caminaba más rápido para desahogar su frustración, dejando a Lee So-yong, que ya tenía piernas cortas, jadeando por aire. En su esfuerzo por alcanzarlo, Lee So-yong se torció accidentalmente el pie. Al ver que no la alcanzaba, Choi Hinuka empezó a preocuparse y corrió de vuelta para encontrarla. Al presenciar su lesión, Choi Hinuka se sintió más angustiado que enojado. Después de ayudar a Lee So-yong con su pie, ambos se sintieron aliviados. Aprovechando esta oportunidad, se reconciliaron y comenzaron a colaborar, recopilando datos útiles entre los entusiastas del aire libre. Después de recopilar la información, Choi Hinuka comenzó a sentir que el clima estaba excepcionalmente seco. Ambos jugaron descaradamente con salpicaduras de agua. Después de un día de unión, habían disipado la incomodidad inicial y volvieron a su relación anterior.
Al llegar a la cumbre, la edición de 1982 de Ray-Ban emocionó mucho a los cuatro. Choi Hinuka se unió oficialmente al grupo de diseño 5. De regreso en la empresa, al mirar las fotos del viaje de campo, a Lee So-young de repente se le ocurrió una idea. Diseñó la chaqueta para que fuera plegable, convirtiéndose en una bolsa cuando se empacaba y desplegándose en una chaqueta cuando fuera necesario. Choi Hinuka, después de verlo, recibió elogios, creyendo que la creatividad sería un éxito. Con entusiasmo, planeaban mostrar la muestra al director Bak. Sin embargo, en el camino, accidentalmente expusieron la muestra al director An, alguien con quien habían tenido conflictos anteriores. Cuando Choi Hinuka intentó esconder la muestra, ya era demasiado tarde. Lamentablemente, entre los tres jueces esta vez, uno de ellos era el director An. Justo cuando Choi Hinuka y Lee So-young estaban preocupados, Hyun Jun-soo se opuso a que el director An fuera juez. Todos sabían sobre la enemistad entre el director An y Lee So-young, temiendo que pudiera conducir a malentendidos. El director An necesitaba un esquema de fondo para derrotar a Lee So-young. Para mantener las apariencias, el director An sugirió una evaluación no pública en la que los diseñadores solo serían evaluados por su ropa para garantizar la imparcialidad. Esta sugerencia fue aceptada por unanimidad por todos. Después de la reunión, Choi Hinuka y Lee So-young aún estaban adivinando si el director An había descubierto sus ideas de diseño. Inesperadamente, el director An los alcanzó. Primero se burló de Lee So-young por su edad de 34 años y luego reveló que ya había descubierto sus conceptos de diseño. Frente a la desesperación de que su creatividad ganada con esfuerzo se expusiera, ambos se sintieron totalmente desesperanzados y tuvieron que renunciar a regañadientes al exterior de estilo previamente oculto. Justo cuando estaban al límite, Lee So-young miró la pared que mostraba un menú de carne de res categorizada por diferentes partes. Instantáneamente tuvo una nueva inspiración. Pensó que el cuerpo humano también se podría dividir en diferentes áreas como la carne de res, y en función de las características de cada área, podrían usar diferentes telas. Por ejemplo, para áreas propensas a sudar como las axilas, podrían usar telas con buena absorción de humedad. Para áreas propensas a sobrecalentarse como la espalda, podrían usar seda con buenas propiedades de enfriamiento. Y para áreas propensas a ensuciarse como los brazos, podrían usar telas con una mejor resistencia a las manchas, como el hilo de algodón blanco. Los colegas quedaron asombrados por esta idea fantástica. Sin embargo, pronto se encontraron con un nuevo problema. Debido al control absoluto del director Bak en la empresa, ningún proveedor se atrevía a proporcionar telas al equipo de Lee So-young. A pesar de sus esfuerzos, Lee So-young solo pudo regresar a la empresa desanimada. En ese momento, notó que la tela junto a ella emitía un aroma. Kim Jun-soo le explicó que estaba procesada químicamente y que diferentes productos químicos agregados a la misma tela podrían darle diferentes propiedades. Esto inspiró a Lee So-young. Aunque nunca había estudiado química, se inspiró al instante y procesó la tela ella misma para crear el material que deseaba. Pronto, las muestras estuvieron listas. Lee So-young y el jefe Sang encontraron de inmediato a Choi Hinuka para realizar pruebas de rendimiento. Primero lo hicieron levantar pesas en el gimnasio para probar su transparencia, luego lo expusieron al sol para evaluar su factor de protección solar. Después lo hicieron pararse bajo la regadera para probar la función a prueba de agua. Por último, lo hicieron pararse bajo un árbol para ser picado por mosquitos, probando si la ropa podía prevenir las picaduras de insectos. Después de toda esta odisea, Choi Hinuka estaba sufriendo. Después de que terminaron las pruebas, Lee So-young consoló inmediatamente a Choi Hinuka, ayudándolo con un ungüento e incluso soplando sobre la zona afectada cariñosamente. En ese momento, los dos volvieron a su etapa ambigua, emitiendo una aura romántica que hizo que el jefe Sang se mantuviera alejado. La confrontación final comenzó oficialmente. La primera ronda de juicio fue presidida por el presidente Chi junto con el director An y la SRA. An arreglada por la familia Lee. Cada juez otorgó 10 puntos después de examinar las muestras, seguido de votación. En esta ronda, la SRA. An votó por Hyun Jun-soo, mientras que el director An, debido a un dolor de estómago por comer demasiado fertilizante orgánico, votó por error por Lee So-young, resultando en un empate temporal. Antes de que el presidente votara, dos diseñadores tenían que presentar sus productos. Hyun Jun-soo mencionó que su chaqueta diseñada no solo tenía una interfaz para auriculares para uso en cualquier momento, sino que también venía con una mascarilla, útil durante la pandemia. Por otro lado, Lee So-young dijo que su ropa tenía un pequeño bolsillo oculto para poner el dinero de la buena suerte, y su mayor característica era la ausencia de esos dos dispositivos. Cuando el presidente escuchó sobre el dinero de la buena suerte, instantáneamente lo elogió más.
Todos pensaron que el presidente seguramente votaría por Lee So-yeon, pero sorprendentemente, eligió a Hyun Jung-soo porque le gustaba la idea de los auriculares. En consecuencia, en la primera ronda, Hyun Jung-soo lideró por 10 puntos. La segunda ronda de juicio constó de 30 dueños de boutiques. Si 11 de ellos elegían a Hyun Jung-soo o Lee So-yeon, fallarían. La ansiedad llenó los rostros de todos. Pronto, se emitieron los votos. Después de un largo proceso de recuento, los puntajes entre los dos bandos se hicieron cada vez más cercanos. Finalmente, Lee So-yeon ganó por 31-29 contra Hyun Jung-soo. El equipo de Lee So-yeon estaba extasiado, pero Hyun Jung-soo estaba muy iracundo, poniéndose de pie y cuestionando en voz alta a los dueños de las boutiques, exigiendo saber qué estaba pasando. Los dueños declararon sin rodeos que su ropa era demasiado cara y costaba un ojo de la cara, así que no tuvieron más remedio que elegir el diseño de Lee So-yeon. Después de la victoria del grupo de diseño 5, invitaron al director Bak a una celebración, pero debido a su avanzada edad, declinó. Después de colgar el teléfono, recibió un mensaje impactante de su subordinado, el director Hwang, de que el director Wang, para reunir dinero para la cirugía de su esposa, había vendido los diseños de la empresa a un competidor, lo que llevó a la renuncia del grupo de diseño 2 al completo. El director Bak estaba extremadamente impactado al enterarse de esto. Mientras tanto, Lee So-yeon recibió una llamada de Choi Hin-uka, invitándola a la celebración, pero Lee So-yeon declinó ya que su trabajo a tiempo parcial ya había terminado. Claro. Aquí está la traducción al español. Además, para evitar involucrarse demasiado, él declinó la invitación. Después, fue al centro comercial para ver el abrigo que él mismo había diseñado. El gerente de la tienda se alegró mucho de verlo, mencionando que el abrigo que había diseñado era extremadamente popular. Alguien con su talento no debería ser pasado por alto. Al escuchar esto, Lee So-yeon recordó los días de trabajo duro con Choi Hin-uka. De repente, sintió que debía hacer algo por su sueño. Al regresar a casa, comenzó a organizar todos sus borradores de diseño. Al día siguiente, se acercó al presidente, entregándole sus diseños organizados y solicitando otra oportunidad para trabajar como diseñador. Sin embargo, a pesar de su súplica, el presidente, siguiendo los principios de la empresa, rechazó su solicitud. Aunque Lee So-yeon se sintió algo decepcionado, al menos había intentado por su sueño. Mientras se iba de la empresa, Lee So-yeon se encontró con Hyun Jung-soo. Pensando que ella estaba allí para robarle a alguien, Hyun Jung-soo inmediatamente comenzó a presumir sobre su próxima boda con el presidente y agradeció a Lee So-yeon por ayudar a cuidar a la hija del presidente. Sintiéndose desconcertado por la situación y centrado únicamente en ganar dinero, Lee So-yeon regresó a casa. El presidente notó a Swan cantando una canción sobre Lee So-yeon, pero notó su silencio al verlo. Después de indagar un poco, el presidente descubrió que Hyun Jung-soo había amenazado a Swan, diciéndole que al presidente no le gustaba Lee So-yeon. Si Swan seguía gustándole Lee So-yeon, el presidente tampoco le gustaría a Swan. Por lo tanto, Swan no se atrevía a mencionar nada sobre Lee So-yeon delante del presidente. Al escuchar esto, el presidente sintió una mezcla de emociones. Justo en ese momento, llegó su hermana menor, Su 11. Al ver a su hermano disgustado, intentó consolarlo, pero mencionó involuntariamente que conocía a Lee So-yeon. Bajo el interrogatorio del presidente, accidentalmente reveló que había hecho un video de bendición según el arreglo de Hyun Jung-soo. Después de ver el video de bendición hecho por Hyun Jung-soo para exponer a Lee So-yeon, el presidente entendió al instante que Hyun Jung-soo lo había sabido todo el tiempo. La verdadera edad e identidad de Lee So-yeon siempre se mantuvieron en secreto. Sin embargo, sus movimientos clandestinos generaron serias dudas en el presidente sobre la integridad de Hyun Jung-soo. Incluso, Hyun Jung-soo intentó amenazar a Swanner, llevando al presidente a tomar una drástica decisión: proponer una separación temporal de Hyun Jung-soo, algo que éste no pudo evitar. En medio de la creciente molestia del presidente, el ministro Bai volvió a presentar su carta de renuncia. Para retenerlo, el presidente le pidió que esperara una semana más, asegurándole su apoyo para superar tan difícil momento. Mientras buscaba una solución a la crisis, el presidente recordó los borradores de diseño dejados por Lee So-yeon, pensando que podrían ser la clave para resolver la situación. Decidió así volver a contratar a Lee So-yeon. En ese preciso instante, Lee So-yeon era llevada por Choi Hin-uka y otros para celebrar una victoria. Mientras disfrutaba del arroz salteado Long Hyun Soup, Lee So-yeon notó que había perdido su sentido del gusto, algo que ignoró, preparando el terreno para los acontecimientos de la trama venidera. A través de esta serie, también podemos ver la importancia de la honestidad y vivir en la verdad.
No seas como Lee So-young, causando consecuencias no deseadas y dañando a uno mismo y a los demás. Les deseo a todos buena suerte en la vida. Si encontraste el episodio de hoy genial, no olvides seguir a Hola y darle un me gusta. Gracias por ver. Somos Hola Resume. Adiós y hasta luego.